Buenas, buenas. Ok, empezamos el primer video de lo que sería la introducción a lo que es SketchUp. Yo estoy utilizando SketchUp Pro 2022, ¿no? Que es el con el que mejor me estuve manejando después de haber probado varios. Y sin haber probado el último, ¿no? Vamos a utilizar nosotros el SketchUp 2022. ¿Qué es lo que tenemos que tener al comienzo en cuenta? Los modelos, las plantillas, ¿no? que estamos utilizando y en qué medida vamos a trabajar. Yo tengo ya configurado lo que son modelado en milímetros, en centímetros y en metros. Eso es lo básico, porque como vamos a hacer muebles, ¿no? La idea es que de acuerdo a los muebles que estemos diseñando para posteriormente fabricarlos, es la plantilla que vamos a utilizar. En este caso vamos a hacer lo esencial. Vamos a comenzar con el modelado en milímetros. Entonces hacemos clic, esperamos que cargue y una vez que eso esté listo, nos va a aparecer toda la pantalla cargada del sketch, la interfaz de la plataforma. Nosotros tenemos lo que es información de la entidad, ¿no? con la que estamos trabajando, los materiales para poder ponerle tantos colores como texturas, las sombras, ¿no? que no son necesarias, así que las vamos a eliminar de acá de la bandeja predeterminada, el esquema, que son todos los grupos y piezas que nosotros vamos a crear, los estilos que se pueden utilizar, más adelante vamos a ver para qué, y el suavizado de aristas que en este momento tampoco lo vamos a ocupar. Bueno, ¿qué son las herramientas que nosotros tenemos acá? ¿No? Nosotros tenemos lo que es el lápiz, ¿no? Dibuja una línea. Podemos hacer a mano alzada lo que es el rectángulo, ¿no? Rectángulo girado, el círculo, polígonos, arcos, ¿no? Arcos de 2 puntos, arco de 3 puntos, circular para dibujar a partir del radio. Con este seleccionamos la flechita para poder interactuar con nuestro trabajo. Cada una de estas herramientas que hay acá tiene un atajo en el teclado. Entonces, vamos a dibujar como primer trabajo ya para ir directamente a la práctica y irlo haciendo de una vez hasta todo lo que es la parte de la introducción. Me gustaría que se interactúe con el programa, que es lo más fácil. Si nosotros apretamos la tecla R, ¿no? del teclado, vamos a activar el comando de rectángulo. Nos va a aparecer el lápiz y como ustedes pueden ver tiene un rectángulo dibujado. Si yo aprieto la letra L, me va a aparecer el lápiz solito. Con eso yo puedo trazar líneas. Queremos hacer un rectángulo. Vamos a hacer un modular para una mesa de noche, perdón, una mesa de noche. Nosotros tenemos lo que es el eje Z, el eje Y y el eje X, dibujado con líneas de distintos colores. Lo recomendable es trabajar siempre desde el punto de origen. Vamos a hacer un clic ahí y vamos a estirar el rectángulo para donde deseamos que esté. No nos vamos a percatar en lo que serían las acotaciones, que son las que están acá. Estas son las medidas que tiene el rectángulo que estamos dibujando. Vamos a hacer un clic y vamos a modificar, sin hacer clic en ningún otro lado, las medidas de nuestro rectángulo. Yo quiero que la mesa de noche tenga 4000 milímetros, perdón, 400 milímetros, que serían 40 centímetros por 400. Entonces voy a colocar 400, punto y coma, 400. Aprieto Enter y van a ver que está bastante alejado de lo que es el punto de origen. Acá, con la ruedita del mouse, yo puedo acercar y alejar la imagen, ¿no? Voy a apretar la tecla espacio para utilizar la herramienta seleccionar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta siempre porque es mucho más fácil que conozcan los atajos para que no les sea tan complicado, ¿no? El tema de la interacción con el programa y puedan trabajar tranquilo. Ahora, si yo aprieto la letra P, significa push en inglés, me activa el comando, justamente el comando push, que es empujar, tirar. Esto me empuja de modo que yo pueda moldear las piezas con las que estoy trabajando. Si yo tengo en un plano bidimensional en el eje X 400 y en el eje Y 400 milímetros, yo con la herramienta empujar tirar, con el comando del atajo del teclado P, si yo hago clic en esta cara, puedo modificar el volumen en el eje Z, que es el azul. Puedo hacerlo para abajo o puedo hacerlo para arriba. Vamos a hacerlo para arriba
En cualquier medida no importa, porque siempre y cuando no toque otra cosa, yo puedo modificar esa medida. ¿Cómo lo hago? Simplemente escribiendo 400. De esa forma yo obtengo un cubo que tiene 400 por 400 por 400. ¿Cómo controlo eso? Aprieto la tecla T del teclado, es el atajo para la herramienta medir, que es justamente como si estuviera usando un flexómetro, ¿no? Entonces coloco, por ejemplo, desde una arista hasta la otra arista y me dice que mide 400, tanto en la pantalla como en la parte izquierda donde dice longitud, ¿no? En la parte inferior izquierda. Aprieto escape y mido lo mismo de acá, tiene 400, y si quiero medir la altura, también tiene 400. Bueno, ok, aprieto espacio para tener el comando seleccionar. Si hago un clic en lo que estoy trabajando, voy a seleccionar una cara o una línea. Entonces, un clic es una cara, y si hago ese clic sobre una línea, me selecciona solo la línea. Si hago doble clic, me va a seleccionar la cara, ¿no?, que toqué, más todas las líneas que la rodean. Eso significa que yo puedo seleccionar con dos clics cualquiera de las caras, ¿no? Y si yo hago tres clics, me selecciona todo el volumen, todas las caras que están interconectadas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo creo una copia, ya vamos a ver cómo se hace. Si yo creo una copia de una línea que está acá, ¿no?, yo hago un clic, me selecciona la línea, y si hago más clic no pasa nada. Ahora yo la puedo conectar al modelo que estamos haciendo generando otra cara. Entonces puedo seleccionar solo esta cara, solo esta, solo la del frente, solo esta línea, al igual que esta línea, o solo esta superficie, y si aprieto suprimir la borro y me quedan las líneas, que son cosas que vamos a utilizar para otros proyectos más adelante. Si yo hago triple clic, me selecciona incluidas esas líneas que están ahí, ¿no? Todo lo que esté interconectado. Si yo elimino esta línea y elimino esta línea, ya no quedan conectadas por ningún lado, entonces haciendo triple clic, eso no queda seleccionado. Espero que se entienda. Ok, eliminamos eso. Vamos a crear un grupo. ¿Para qué me sirve crear un grupo? Porque de esa manera el programa me bloquea ese objeto y yo lo puedo editar de manera individual. Voy a hacer triple clic, clic derecho, crear grupo. Acá tenemos varios tipos de comandos, ¿no? Información de la entidad, borrar, ocultar, seleccionar. Acá miren, por ejemplo, aristas de contorno, caras conectadas, todo conectado, todo con la misma etiqueta, todo con el mismo material, invertir selección. Son herramientas que podemos utilizar más adelante cuando ya tengamos lo que son los conceptos básicos ya asimilados, ¿no? El área, crear un componente, que eso nos va a servir para hacer componentes dinámicos, que tengo un reel ya que subí, en el que explico justamente cómo si uno no está constantemente con las funciones, hasta uno se olvida. Por el momento continuamos. Crear grupo. Hacemos clic en crear grupo. Ahora, si yo hago clic en cualquier lugar de este grupo que acabo de crear, me va a seleccionar todo el grupo. Diferente a antes, que si yo seleccionaba solo la cara o solo la línea. Una vez que yo creo el grupo, cada vez que haga clic sobre este objeto, me va a seleccionar todos juntos. No. Si abrimos la pestaña de esquema, me figura que ese grupo ya está creado. Yo lo puedo ocultar con este ojito y visualizar. Le vamos a poner un nombre y le vamos a poner molde, porque lo vamos a usar de molde para hacer nuestras piezas. Ahora vamos a utilizar melamínico de 18 milímetros. Eso significa que vamos a colocar una pieza aquí abajo, a 5 centímetros de altura del suelo, una pieza acá arriba, los laterales vamos a hacer un pequeño nivel acá para que haya una puertita y un cajón. Ese va a ser el objetivo de nuestro trabajo. Hacemos clic en cualquier lugar fuera del objeto que estamos seleccionando, apretamos la tecla R
para el comando rectángulo, vamos a dibujar un rectángulo en la parte de arriba, apretamos la tecla espacio para la función seleccionar, apretamos la letra P para darle profundidad, seleccionamos el área que acabamos de crear y tiramos para abajo 18 milímetros. Yo en este momento puedo colocar la distancia. Siempre que no toque el mouse, me va a mantener la distancia que yo estoy colocando con el teclado. En este caso 18, aprieto Enter y me crea una pieza que tiene 18 milímetros de altura y 40 por 40. Esa va a ser nuestra tapa. Aprieto el comando seleccionar con la tecla de espacio, hago triple clic para seleccionar todo el volumen y creo un grupo. Este grupo se va a llamar tapa. Ahora, yo puedo hacer lo mismo desde la parte de abajo o con el grupo seleccionado, aprieto la letra M, que me sirve para mover. Vendría a ser este comando de acá. Me sirve para mover la entidad que estoy seleccionando, ¿no? El objeto. Si yo hago clic en este vértice, puedo moverlo y hacerlo coincidir a otro lado. Si yo aprieto control, una vez me copia el objeto que seleccioné y lo deja a la parte que no copié, ¿no? En su lugar original. Entonces esto me sirve para crear copias. Ahora, como es la misma pieza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarla en la parte de abajo. Ok, aprieto espacio y si yo elimino, ¿no? O oculto la parte de molde, voy a ver que tengo una pieza arriba y una pieza abajo. Volvamos a ver el molde. Voy a volver a seleccionar la pieza inferior, que ya no se va a llamar tapa, se va a llamar base. Siempre es importante mantener el esquema bien organizado, porque nos va a ayudar en muebles que son más complicados. Aprieto la tecla M, ¿no? Selecciono, aprieto M, porque la quiero mover 5 centímetros, que es lo que mide la pata. Ahora, yo puedo guiarme con esta línea. Si yo lo traigo para acá, lo puedo mover independientemente. Pero también se pueden fijar los ejes de movimiento. Si aprieto hacia la izquierda, yo lo fijo en el eje Z, en el eje Y, perdón, que es el verde. Si aprieto para abajo, lo fijo en el eje Z. Y si hago para la derecha, lo fijo en el eje X. Esto me sirve para poder moverlo con el comando de distancia, ¿no? Los milímetros que sean necesarios. Yo quiero moverlo para arriba, entonces hago clic hacia arriba y voy a colocar 50 milímetros, que es lo mismo que 5 centímetros. Utilizamos la tecla T para medir la distancia y puedo ver que lo movió exactamente 50 milímetros, ¿no? Ok. Espacio para utilizar seleccionar y ya puedo borrar mi molde. ¿Por qué? Porque ya con esto es suficiente para poder hacer todo lo demás del mueble que sea necesario. Aprieto la tecla R y voy a trazar un rectángulo, no importa el ancho, si bien sabemos que es con melamínico de 18 milímetros, el ancho no es importante en este momento. ¿Por qué? Porque lo podemos modificar. Entonces, lo estiro hasta aquí, lo hago coincidir en esta línea, hago clic y como puedo ver me dice que tiene 40,368 milímetros de ancho. Si yo aprieto, la distancia está dividida por un punto y coma y los decimales por una coma. Es importante. Entonces lo voy a dejar igual anotado en una pequeña ventanita. Entonces, si yo quiero modificar el ancho, que es 40,368, voy a reemplazar ese número por 18, punto y coma, y voy a colocar 400, que es el ancho. Aprieto Enter y me lo modifica. La letra T, la tecla T para medir, y yo puedo ver que tengo 18 milímetros de espesor de esta pieza que acabo de dibujar y 400 de largo, ¿no? Ok, habiendo hecho eso, aprieto P, tecleo la letra P y le estiro hasta hacerla coincidir con la parte de arriba. Hago triple clic, creo un grupo y le vamos a poner de nombre lateral
izquierdo. Ahora me posiciono, selecciono esa pieza que acabo de crear. Tecla M para mover, control para copiar y hago coincidir la arista con el otro lado y le cambio el nombre a lateral derecho. Enter, aprieto espacio para la herramienta seleccionar y con eso ya tendría lo que sería la tapa, la base, el lateral izquierdo y el lateral derecho. Ahora, yo quiero que el cajón tenga 10 centímetros de alto. Voy a utilizar la herramienta de medir porque voy a trabajar con una línea auxiliar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aprieto la tecla T, hago clic en esta parte de la arista, fijo el eje de movimiento con la tecla hacia arriba para poder moverme solo en estas direcciones. Bien, y de esa forma voy a colocar 100 milímetros, que sería igual a 10 centímetros. Me va a trazar una línea auxiliar. Con esa línea auxiliar, apretando la tecla R, voy a trazar la pieza que me va a separar el cajón de la puerta. Entonces, hago clic y ahora van a notar que yo tengo 3,64 de largo y 18,127 de espesor. Yo necesito que esto sea 18 exacto. Solo necesito modificar este número. Entonces voy a colocar punto y coma, 18, enter. Y de esa forma me modifica esta altura. Estaba en 18,137 y me queda en 18 milímetros. Bien, ahora lo mismo, la letra P, lo trazo hasta el final, espacio, selecciono, creo un grupo. Vamos a poner división, enter. ¿Cómo me muevo yo por SketchUp? Haciendo clic en la rueda del mouse, eso me permite habilitar la función de rotación, lo que hace que me permita girar en todo lo que es el área de trabajo de SketchUp, ¿no? Y alejando y acercando yo me puedo desplazar por todo el objeto de manera de que sea conveniente. Ok, vamos a hacer ahora. Importante, si vamos a edición, podemos eliminar guías y eliminamos las líneas guías que acabamos de dibujar. Eso para que no nos estorbe. Bien, ya tenemos todo lo que sería la estructura central del mueble. Ahora nos falta poner un cajón que va acá y una puerta, que es lo que quiero acá, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Los cajones tienen una distancia de, perdón, los rieles que se ocupan en carpintería, ¿no? Estamos hablando de lo que son los rieles telescópicos, tienen un espesor de 13 milímetros. Entonces yo necesito que de este lado la pieza esté a 13 milímetros de la parte. Entonces voy a fijar ese eje de movimiento para que no se me vaya a ningún lado. Y desde esta pieza voy a escribir 13 y a esa altura es que va la otra pieza de madera. De igual modo, este lado. Aprieto hacia la derecha para fijarlo en el eje rojo. Escribo 13, enter, y de esa forma yo ya tengo dónde es que van los rieles. Eso significa que lo voy a dibujar a modo de ejemplo. Los rieles estarían ocupando ese espacio. Eso significa que la pieza de madera que tiene que tener el cajón en su lateral no va a ir chocando la pared, sino que va a ir ahí. Y se va a desplazar con respecto al riel. Bien, este es el espacio del riel. Si ustedes abren cualquier cajón, van a notar que los rieles tienen 13 milímetros. Lo que son telescópicos, ¿no? Puede variar un poco más o un poco menos, pero de todas formas los rieles tienen también unas regulaciones que nos permiten manejar ya sea más o menos, ¿no? Estas diferencias que habrá por marca, etc. Pero 13 milímetros es lo suficiente para hacer lo que es mueblería
con rieles telescópicos. Lo que son los rieles convencionales, los comunes, se trabaja de otra forma, lo veremos más adelante. Bien. Teniendo en cuenta esto, no vamos a dibujar los rieles porque sería una pérdida de tiempo, porque eso ya viene listo. Solo vamos a dibujar las piezas que son necesarias para fabricar nuestro mueble. Ok, vamos a crear la tapa lateral. Perdón, la pieza lateral del cajón. Vamos a hacer un rectángulo. Como vimos, 23 tiene de espesor. Yo necesito que tenga 18. Coloco 18 y eso me corrige. Aprieto P y mido el ancho. Es 400. No lo puedo hacer llegar al final y los rieles vienen de 35 y de 40 centímetros. Siempre es recomendable que la pieza del lateral tenga esa medida, ya sea o 35 o 40, porque es lo que se va a abrir el cajón. Si no, van a notar que hay muebles que tienen los rieles que sobresalen del cajón o que están antes. Eso significa que o va a salir entero y se van a notar los rieles, o no va a salir completo el cajón. Entonces, intentemos siempre respetar lo que serían, ya sea los múltiplos a partir de 5, ¿no? O sea, van subiendo de a 5 centímetros desde los 20 centímetros. Entonces tenemos rieles de 20, rieles de 25, rieles de 30, de 35, de 40 y de 45. Los convencionales, de ahí más adelante para otro tipo de trabajos. Le vamos a poner 35. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar aquí en el frente una tapa, ¿no? Y acá atrás no puedo hacer que golpee el fondo porque sería perjudicial. Entonces de esa forma yo le voy a poner un riel de 35. Por eso es que le di el ancho 35. Espacio, creo un grupo y lo voy a mover en el eje Y, o sea, en el verde, 18 milímetros. Bien. Voy a copiar esta pieza con control y lo voy a fijar con la tecla derecha en el eje rojo y lo voy a hacer coincidir con esta línea guía que tengo acá. Eso significa que le voy a dejar 13 milímetros de espacio aquí para un riel y 13 milímetros de espacio aquí para el otro riel. De esa forma, yo puedo obtener las piezas que son necesarias. Ahora, no puedo hacer que coincidan exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar un fondo al cajón y también tengo que permitir que esto desplace sin raspar todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a reducir 2 milímetros a cada pieza. Le vamos a poner primero los nombres para no ir acumulando en el esquema, ¿no? Piezas que están sin nombre. Vamos a poner cajón lateral izquierdo. De igual modo la otra pieza, cajón lateral derecho. Y vamos a seleccionar con doble clic el cajón, el lateral izquierdo. Vamos a hacer, uy, vamos a hacer algo que es muy importante que lo tengan claro y que lo activen ya de una vez, ¿no? Al comienzo. Si yo voy a la parte que dice ventana y donde dice preferencias, yo puedo utilizar algo que se llama métodos abreviados. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando yo entro al grupo, ocultar y mostrar todo lo demás con lo que estoy trabajando. Si yo necesito modificar solo una pieza, no tengo por qué ver todas las demás piezas, porque solo voy a trabajar sobre eso. Entonces, de nuevo, en ventana y preferencias, en métodos abreviados, voy a utilizar en la búsqueda de filtro, voy a poner ocultar. Y acá dice ocultar el resto del modelo. Yo puedo añadir un método abreviado si hago clic aquí y aprieto el comando que quiero hacer. Por ejemplo, yo con unos videos de YouTube utilicé justamente el método abreviado que utiliza el profe Manes. Así que me quedo con Alt Q y yo me acostumbré con Alt Q. Ustedes pueden poner el método que ustedes quieran. Aprieto la letra Alt y mantengo apretado y aprieto la letra Q. De esa forma yo creo un método abreviado. Esto está muy bueno en Sketch. Y coloco más. De esa forma me dice que ya está en uso, ¿no? Bueno, que a usted no le va a aparecer nada. Una vez que esté eso, pongo aceptar. De esa forma, si yo selecciono una pieza
y hago doble clic, yo entro a la edición de ese grupo y si aprieto Alt Q voy a ver, voy a ocultar o voy a mostrar el resto del modelo, ¿no? Como ustedes pueden ver. Entonces, si yo necesito modificar esta pieza, con Alt Q puedo ocultarlo y de esa forma editarla de una manera más cómoda. Si yo visualizara todo el resto del modelo, no podría tener acceso a esta parte ni a esta parte. Y de una manera muy incómoda también a esta parte. Bien, la parte superior la vamos a bajar 2 milímetros y la parte inferior con la herramienta Push, o sea, la tecla P, empujar, tirar, vamos a subirla 2 milímetros. Bien. Ahora, seleccionar, escape. Vamos a ingresar a este grupo y vamos a hacer lo mismo. P, bajo 2 milímetros de este lado y subo 2 milímetros de este lado. De ese modo, yo tengo una distancia que es prudente para que no me raspe ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo de nuestro cajón. Bien. Ahora yo puedo seleccionar ambas, ¿no? Hago clic en una, mantengo apretado Shift y hago clic en la otra, las selecciono las dos y puedo crear un grupo nuevamente. A ese grupo le vamos a llamar cajón. Enter. Bien. Ahora, necesito hacerle la parte de atrás y la parte de adelante. Hacemos doble clic, entramos el cajón. Aprieto R para, perdón, sí, aprieto R para crear un rectángulo. Bien. Aprieto P para darle el espesor, 18. Aprieto Alt Q. Con Alt Q lo hago coincidir a esta pared y tiene 13, pero yo necesito que tenga 2 milímetros menos. Entonces le voy a poner 11. De igual modo aquí voy a extruir esto a 11, Alt Q y de ese modo yo creo un grupo de la parte frontal. Como cada lateral tiene 35 centímetros, eso significa que el riel va a entrar justito. Por lo que yo puedo crear una pieza aquí que tenga 18 de espesor. Hago triple clic, creo un grupo y de ese modo ya tengo todo el cajón. Bien. Ahora vamos a editar, como esto es carpintería, vamos a editar cada una de estas piezas previo ponerle nombre, tapa cajón y vamos a poner posterior cajón. Ok. Ahora, a este cajón necesitamos hacerle aquí un acanalado para que entre cada pieza. Fíjense que yo puedo entrar, como creo un grupo, yo puedo editar ese grupo, pero en ese grupo también hay otros grupos que están creados. Hay subgrupos. Y yo a esos grupos los puedo editar también individualmente. Vamos a entrar a la parte posterior, la tecla T para el comando de medir y vamos a hacer una línea guía. Vamos a fijar el eje Z con la tecla hacia arriba y de ese modo voy a trazar a 10 milímetros una guía. Ahora, como está en la opción de editar, yo puedo trabajar sobre esta cara. Apretando R, voy a trabajar un rectángulo y yo quiero modificar este 18 por 3 milímetros, que es el ancho que tiene el fondo que voy a utilizar en el cajón. Aprieto la letra, selecciono esta cara, aprieto P y lo voy a comer. Unos 5 milímetros sería suficiente. ¿Sí? De ese modo, si aprieto escape, yo puedo salir de ese grupo y veo que ya lo tengo realizado a lo que sería. Bien, vamos a hacer lo mismo con esta pieza. Entonces, tecla T, fijo el eje Z con la flecha hacia arriba, coloco 10, aprieto Enter y me trazo una línea guía. Vamos a crear un rectángulo que tenga 3 milímetros de alto y lo vamos a extruir con la tecla P, con la herramienta Push
5 milímetros. Bien, ya tenemos entonces hecho eso. Aquí lo mismo, selecciono esta pieza, trazo una línea guía a 10 milímetros de altura, creo un rectángulo que tenga 3 milímetros y lo extruyo 5 milímetros. Vamos a hacer lo mismo con la última pieza que me queda. 10, creo el rectángulo, 3 milímetros y con la tecla P extruir 5. De esa forma yo ya tengo cada pieza editada con la línea en donde tiene que entrar la pieza del cajón. ¿Sí? En el fondo del cajón. Ahora vamos a eliminar esas guías. Con edición, eliminar guías. Voy a trazar un rectángulo que va a ser el fondo del cajón. Desde esta unión hasta esta unión de aquí. Me va a crear una cara. Si yo hago triple clic, creo un grupo, le vamos a poner de nombre fondo cajón. Bien. Si hago doble clic, entro a la edición. Lo hice en la parte de arriba por lo que el espesor se lo tengo que dar hacia abajo, 3 milímetros. Y en cada uno de los acanalados tiene 5 milímetros, ¿no? Le vamos a poner 4 para que pueda desplazar bien. Recuerden que las herramientas siempre tienen un error, incluida la CNC Router, que es la que ocupamos nosotros en el taller, también tiene un margen de error. Y siempre que vamos a comprar unas placas, tenemos que contemplar que por lo menos 1 milímetro tenemos que dejarle como margen de error para poder ocuparla bien. Ahora, si nosotros movemos esta pieza con la tecla M, vamos a ver cómo es que va a encajar. Miren. De esta forma, yo voy a hacer el acanalado y voy a hacer encajar al fondo del cajón, que va a quedar ahí. Y se puede notar inclusive ese margen de 1 milímetro que le estoy dejando, que es esto. Tiene 1 milímetro, ¿no? Como se puede ver ahí. Bien, salgamos de lo que es la edición del cajón. Ya tenemos lo que es la base. Eliminemos las guías que nos están molestando. Nos falta únicamente hacer la puerta. La puerta trazamos un rectángulo con la tecla R, que es el comando de atajo, la letra P. Le vamos a dar 18 de espesor porque estamos utilizando triple clic, perdón, crear grupo, doble clic y le voy a reducir 2 milímetros por lado. Si creen que es mucho 2 milímetros, le ponen 1 milímetro, es de acuerdo a la experiencia que ustedes tengan con las piezas que ocupan y dónde compran el material, ¿no? Hay lugares donde es preferible ponerle 2 milímetros de margen porque siempre ocurre que nos dan ya sea 2 más o 2 menos y esto nos permite tener un pequeño juego, ¿no? Cuando hagamos los muebles. Una vez que ya tenga la puerta hecha, creo un grupo y le vamos a poner puerta. Y nos faltaría el fondo, que hago un rectángulo y el fondo tiene 3 milímetros. Creo el grupo y le vamos a hacer ya que estamos las patas. Las patas que yo ocupo son unas patas plásticas que son unos cubos de 5 por 5 por 5. Se colocan a 7 centímetros, son 70 milímetros. Lo vamos a poner a 50 para que no quede mal. De cada lateral. Entonces nos posicionamos en la parte inferior de nuestro mueble, le ponemos 50, 50, 50, 50 y podemos diseñar un cuadrado que tiene que tener 50 por 50. Escribimos 50, punto y coma, 50. Enter, la tecla P y 50 de alto. Creamos el grupo, letra M, control, copiamos esa pata, shift y selecciono la otra pata, me posiciono de este lado, tecla M, control y creo esa pata. De esa forma yo ya tengo mi mueblecito diseñado. Vamos a agrupar, clic derecho, crear grupo, y le vamos a poner el nombre patas.
Ok, de esa forma es como yo diseñé el pequeño mueblecito. Se le puede poner cotas con esta herramienta, ¿no? Puedo, por ejemplo, medir la altura, 400. De igual modo, el ancho, que es 400. Y la parte de aquí, que es... ¡Ay! Salió cruzado, que es 400. Entonces, así de simple es como hicimos un mueble con SketchUp. Esto lo vamos a cambiar. Voy a aprovechar también de explicarlo en un videito cómo se cambian estas letras para que en la plantilla ya quede, no con esta fuente, la Old Antique, sino con otra que nos permita trabajar de una manera más cómoda, ¿no? Bien, ¿cómo podemos interactuar nosotros con nuestro mueble? Hacemos clic en un grupo, que fue lo que creamos, por eso tenemos un grupo que es cajón y otro grupo que es puerta. Entonces, con el grupo de cajón apretamos M, fijamos con la tecla izquierda el eje verde y podemos ver que, cómo es que ese cajón se abriría, ¿no? Cómo se abre y se cierra. Existe una herramienta, un comando llamado componentes dinámicos que nosotros sin mover esto, simplemente haciendo un clic, nosotros podemos interactuar con el mueble. De igual modo, la puerta. Si yo aprieto Q y hago para arriba, yo puedo rotar esta pieza y simular cómo es que la puerta se abriría. Por ejemplo, la dejamos ahí y movamos el cajón y podemos ver que el mueble quedaría así con las piezas abiertas. Les repito, como con esta herramienta de interactuar, utilizando funciones en componentes dinámicos, yo puedo crear un componente y interactuar con estas piezas. Lo vamos a ver en otro video. Primero aprendamos a hacer los muebles. Bien, sin nada más que decir, espero que hayan entendido. Cualquier duda, lo dejan en los comentarios. Si quieren el programa, me mandan un mensajito a cualquiera de mis redes, ya sea al Facebook o a Instagram o, o por mail. Y podemos hacer todo lo que sería necesario, ¿no? Para que ustedes puedan obtener el programa. Bien, sin nada más que decir, me despido y... Ah, no, esperen, importantísimo. Esto hay que guardarlo. ¿Cómo se guarda? Vamos a archivo. Importantísimo, ya sería lo último. Vamos a guardar esto. Vamos a archivo, guardar como y seleccionamos la pieza, perdón, la carpeta donde queramos guardarlo, ¿no? Entonces vamos a guardar aquí en proyectos y le vamos a poner de nombre mesa de noche. Bien, guardar y eso sería todo. Ok, si necesitan el programa, me mandan un mensaje por cualquiera de las redes, ya sea por Facebook o por Instagram o por mail, y estamos en contacto para que ustedes puedan tener el programa, el SketchUp 2022. Por el momento vamos a ir utilizando, haciendo, digamos, pequeños tutoriales de cada uno de los pasos que se utilizan solamente para carpintería y trabajos que sean para mecanizado. Se van a combinar programas, eso es una anticipación que les hago, de que no solamente se va a utilizar SketchUp porque como funciona de una manera poligonal no nos sirve para crear círculos, por ejemplo. Y a la hora de visualizar ciertas piezas de mecanizado, nosotros necesitamos sí o sí que las piezas estén ya sea vectorizadas o trabajadas con otro programa, ¿no? Por eso es que ustedes pueden ver acá abajo que tenemos el Illustrator, un programa que se llama Paint, tenemos el RD Word, que es con el que trabajamos para las máquinas láser, pero son cosas que vamos a ver más adelante. Así que espero que hayan aprendido algo, me despido, muchas gracias.